Muy buenas tardes a todos. Vamos a tomar el tema de las dimensiones. Vamos a comprender esta perspectiva de la cual todos estamos hechos y pues todos de alguna u otra forma necesitamos de estas leyes universales. Vamos a hacer comparativas de lo que es realmente las las dimensiones conocidas a las fantasías de la New Age que se está manejando em, actualmente. Vamos a hacer ahí una diferencia analítica sobre este aspecto. De la palabra dimensión o medida, las dimensiones son un espacio donde siempre va a haber longitud, volumen, superficie, cuerpo, magnitud, un espacio, tamaño y extensión. Cada una de ellas tiene una forma de medida. La física cuántica lo tiene de alguna manera medido en sí. Buenas tardes. Las propiedades de medida son matemáticas, fractales, son vectores, las dimensiones son las coordenadas del universo. La materia, como lo que habíamos observado, puede llegar a ser solamente un 4 a 23%. Toda la oscuridad, toda la materia oscura hacia este aspecto. ¿Cuántas dimensiones hay? Pues esta teoría, esta, esta perspectiva matemática para los teóricos cuánticos, pues podríamos observar que ellos dicen que hay de 10 a 12 dimensiones. Y analizando también algunas perspectivas, pues también se mencionan 24, 26 dimensiones. Poco a poco iremos observando que todas estas tienen que ver con un 12+1, una fractalidad que se observa en el todo. Puede haber subdimensiones, o sea, dentro de la dimensión hay más dimensiones, por lo cual se puede llegar a separar hasta en dos. La tercera dimensión se compone de 3.0, 3.1, 3.2 y así hasta llegar al 3.2, ¿sí? Para abarcar y entrar al 4.0 dimensión. Cada dimensión tiene 12 escalones. Por lo tanto, estamos Muy bien, observando nos vemos la semana que entra. Sígase cuidando. 144 Mire, me llevo dimensiones mis en zapatos total. viejos y la comida. Estas dimensiones son las que se suman al universo para poder crear lo que las leyes matemáticas lo componen. Todos los niveles dimensionales son una fractalidad de sí mismo. El universo origen se tuvo que fractalizar en estas leyes para que la existencia pueda subsistir. Todos los niveles dimensionales se encuentran en el aquí y en el ahora. Es por eso que dicen que somos animales multidimensionales, porque nosotros podemos estar en todas estas dimensiones, percibirlas, observarlas y entenderlas al mismo tiempo. Desgraciadamente, se nos ha educado mal sobre lo que son las leyes universales, porque cuando comprendemos estas leyes cósmicas, encontramos la libertad del ser humano y bajo las leyes del universo y no bajo las leyes del hombre. Nuestro universo origen fue creado por la esencia del uno, y esta a sí misma
se dividió en fractalidades para crear lo que conocemos todo nuestro universo y las escalas tonales de este. Mucho se habla del cambio de la tercera a la cuarta y quinta dimensión, pero es casi imposible pasar de 3 a la quinta dimensión, muchos también hablan de que no, ahí vamos a pasar a la sexta dimensión, de la tercera a la sexta dimensión de golpazo. Pero pues hay que entender que cada dimensión contiene una fractalidad, 12 escalones antes de llegar a la siguiente, al escalón. Entonces tenemos que pasar por 3.1, tenemos que pasar por 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12 para así llegar a la 4.0 dimensión. Sí, entonces son pasos que debemos de cruzar para poder llegar a comprender cómo están constituidas estas. Si nosotros observamos la tonalidad de cada una de estas frecuencias, son precisamente a través de una escala de conjeturas, un tonal repetitivo uno sobre otro y así consecutivamente. Todas las dimensiones tienen su propia referencia en este tonal. Entonces, todo lo que entra a la tercera dimensión es la vida en movimiento. Si la segunda dimensión es la vida estática, si la primera dimensión son las bases químicas, y ahorita lo vamos a observar. Entonces, si nosotros observamos estos 3.0 a 3.12, pues es un poquito más a la coordenada de las matemáticas, porque adentro de cada 3.2 existe el 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, y entonces las fractalidades dimensionales se hacen mucho más grandes conforme lo que nosotros vamos observando. Se hace una gran matemática, es como las carpetas que están dentro de las carpetas, que están dentro de las carpetas, que están dentro de las carpetas de un computador. Estamos observando de que es similar, es un gran computador, que dentro de cada carpeta dimensional hay 12 carpetas y cada carpeta tiene 12 carpetas y asimismo cada una de esas carpetas tiene otras 12 carpetas y son similares a las estructuras de las matemáticas del cosmos, pues. Sí, o sea, dentro de cada una de estas carpetas hay subespecies que dependen de esa fractalidad o de esa dimensión. Las dimensiones tal y como nosotros las conocemos, pues todo comienza con el plano, con el papel, la dimensión cero. Sí, el lugar donde nosotros vamos a empezar a crear. La dimensión 1 son las matemáticas de la creación, lo que conocemos como materia física. Y así vamos a ir creciendo. ¿Qué es el campo de Higgs? ¿Qué es lo que abarca el todo? Esa es la no es la sexta dimensión, es el sexto elemento. Este sexto elemento es el vacío, lo que abraza el todo. Y las dimensiones no solo varían de las frecuencias matemáticas del átomo, sino también de la composición de lo que abraza a los átomos. Si todos los estados de la materia están constituidos para poder albergar algo muchísimo más grande. Esa nada que abraza el todo es el gran mar que cubre el absoluto que conocemos. Es como un estado fetal. Nosotros somos la materia, todo lo que son los átomos es como si fuera el bebé. Ahí hay tierra, ahí hay agua, ahí hay aire, ahí hay fuego, ahí hay vida, toda la estructura atómica. Pero el sexto elemento, estamos hablando de que es el akasha, lo que abraza esa vida, lo que abraza esa energía.
Así, este elemento nos da a comprender más fácil que cómo es que funciona la materia en el universo. Gracias a este se entiende de que todo viene de una dimensión cero, el papel justo, el papel donde se trazan todas las demás dimensiones, ese gran vacío. ¿Sí? Entonces, para la dimensión de la física, la dimensión cero no existe, pero es lo único que existe, es de donde nosotros partimos para abarcar todas las demás dimensiones. La primera dimensión se da a través del entendimiento de que son los átomos, los mismos átomos para poder llegar a tener este, este cuerpo físico. Tuvo que haber existido la primera dimensión. Aquí estos átomos son los que hacen que se permeen toda la materia. Todos los átomos en sus cargas activas o en sus cargas pasivas. Estamos hablando de que los pasivos son los, la tierra, el fuego, el agua y el akasha, y los activos es el fuego, el aire y la existencia misma del átomo. ¿Sí? Si nosotros hacemos medidas, este tipo de medidas, lo que nosotros conocemos como la primera dimensión básica, es a través del conocimiento de átomo con átomo. Estos dos átomos hacen ya la medida en sustancia de, de una molécula. ¿Sí? Entonces, gracias al átomo que está junto a otro átomo, ya podemos hacer esa escala de medición. Nuestro conocimiento sobre las medidas del universo, pues tienen su relación asimismo con las mismas casas dimensionales o las casas zodiacales que están escritas en el cosmos. Cuando alzamos nosotros la vista hacia las estrellas, concretaremos y comprenderemos el hecho de cómo están hechas todas estas. No hay una sola cosa en la materia que no esté hecha de átomos. Los mismos soles están hechos de átomos. La Tierra, los asteroides, todo está hecho de átomos, y lo que abarca y abraza estos átomos es el campo de Higgs. Nosotros, a la primera dimensión, tenemos en cuenta de que estamos hechos de todas las bases de estos mismos átomos que constituyen nuestro cuerpo físico. Solo hay que recordar que somos más que esta burda materia. Pero este cuerpo físico, comprendemos que está hecho no solamente de los 4 elementos de la materia, sino que está hecho de 6 elementos. Si el fuego es átomos excitables, el aire son átomos activos, el agua son átomos pasivos, la tierra átomos pasivos, el átomo por sí mismo es una cuerda siempre en movimiento, por lo tanto es activo, y el campo de Higgs son la esencia o es el gran mar que abraza a estos átomos, constituye casi la mayoría de la materia oscura. Están en su nacimiento, todo esto es la base de la estructura de la vida. Nosotros lo conocemos, es el sello de Metatron, ahí se manifiestan los 7 elementos básicos. Como observamos, la tierra tiene varios simbolismos, así como el agua, el aire, el fuego, la vibración, el akasha. Y el séptimo elemento no es más que tu propia esencia, pero este ya no está hecho de átomos. Este está hecho de la misma energía que compone toda la estructura del universo. O sea, el mismo universo se hizo a sí mismo en ti. Pues por eso que en la Biblia se me está manifestando en Génesis 1 de que el hombre fue hecho a imagen de Dios, porque Dios es mucho más allá. Tú, tu verdadera esencia no está hecho de tierra, no está hecha de agua, no está hecha de aire, ni de fuego, ni de vibración, ni siquiera de la energía oscura.
tu verdadera esencia está hecha de una materia espiritual muchísimo más allá de lo que nosotros podemos siquiera llegar a comprender. Esta es inmedible, no se puede medir su radial de energía, pero no se puede evadir y decir que no existe, porque es muy notable cada vez que ves a algo con vida, ahí está la propia existencia del espíritu. Este ser hecho de los 6 elementos, estas materias existen para forjar el cuerpo físico donde el séptimo elemento va a vivir. Tu cuerpo materia está hecha de estas energías básicas. Como habíamos observado, la primera dimensión es esa línea en la cual se compone toda la estructura de las matemáticas atómicas. Los estados de la materia que componen todas estas estructuras nos dan las escalas tonales de crecimiento de las mismas dimensiones. Todo lo que son los protones, neutrones y electrones son solamente el 3%. Hay otros teóricos cuánticos que dicen que es el 99% vacío, lo que nos estaría dando que toda la materia que conocemos solo es el 0,1%. Si tú agarras tu cuerpo, tu brazo, tu pierna, observarás que eso que estás agarrando es el 0,1% de la materia del universo. Si agarras tu computadora, tu taza o cualquier objeto, es el 0,1% de la materia del universo, el mismo planeta Tierra, con toda su sustancia elemental en aire, tierra, fuego, agua, solo es el 0,1% de la materia en el universo. Entonces, toda esta fuerza, si nosotros las empezamos a medir y le ponemos escalas de crecimientos, comprenderemos que toda esta energía está hecha de esta forma. Como ya habíamos visto los radiales de crecimiento de un átomo, tiene que ver desde partida, desde el propio átomo, la forma en la que va creciendo y sus divisiones atómicas o sus diferentes vibraciones, de combinaciones moleculares, las explosiones, expansiones de estas para poder manifestar todo lo que nosotros conocemos como soles, planetas, rocas, materiales, todos los estados de la materia en la cual están constituidos los propios elementos, es la primera dimensión. Sí. Como observamos, hay 12 tonales en cada una de estas frecuencias, contando desde la dimensión cero. Todas las líneas atómicas, nosotros no tocamos nada, ¿sí? No estamos tocando nada. Cuando agarras un vaso, no tocas. Cuando estás sentado ahorita en la silla, o estás sentado en la cama, o estás sentado donde sea, o estás parado, tus pies están tocando el piso, no los estás tocando. Estás flotando literalmente, porque un átomo con otro átomo no se pueden tocar. Hay que comprender cómo se funcionan estas vibraciones. La teoría de cuerdas nos está dando una pauta de cómo son las cosas, cómo es el mundo, micromundo y el macromundo, cómo a través de la sustancia de cada una de estas, pues estamos observando el crecimiento mismo de la materia. El principio de vibración nos está diciendo que todo está en movimiento, nada está inmóvil. ¿Por qué? Porque todo, sin importar aún los átomos pasivos, como la tierra, el akasha, el agua y el akasha, todas estas energías que son pasivas, supuestamente aún ellas están en vibración, en movimiento. Toda la estructura que nosotros conocemos de los sólidos platónicos, los gaseosos y todo eso, todo está en ese absoluto permeable movimiento. Lo que nosotros conocemos como el átomo solamente es una constitución básica de esta primera dimensión para poder comprender de qué están hechas las cosas. Todo el mundo atómico solo representa
la primera dimensión donde todas las demás dimensiones se van a manifestar. El agua, el fuego, plasma, se divide en diferentes formas. Televisor. La dimensión 2, la segunda dimensión. Esta es una vida estable, esta es una vida emocional estable, se queda quieta. Nosotros también estamos constituidos de la segunda dimensión. Esta segunda dimensión ya se encuentran los aspectos emocionales de toda la existencia. La segunda dimensión no es nada más ni nada menos que las plantas. Todo el crecimiento del mundo plantae es la segunda dimensión. Toda esta frecuencia hermosa de vida estática es la vida que no se mueve. Si se siembra ahí, sus raíces se quedan y no se mueve. Todo árbol, toda plantita está viva. Cuando tú agarras y adoptas una planta, estás adoptando como una mascota. Es similar a una mascota. Entonces debemos de comprender que cada una de estas plantas tan diversas, asimismo tienen su diverso tipo de crecimiento. Aquí mismo se dan el 2.0, el 2.1 y las consecutivas de crecimiento. Si nosotros observamos aquí, desde el mundo plantae más sencillo, más pequeñito, más microscópico, las células de los vegetales, a lo que son lirios pequeños, 2.2, 2.6 matorrales, 2.7 árboles, 2.8 árboles mucho más, la comunicación de las raíces con todos los árboles, 2.9 son árboles gigantes, ya no existen. Desgraciadamente, el hombre ha sido demasiado destructor y ha destruido esos grandes árboles magnificentes grandes abuelos de la existencia antigua. Todos los ha destruido, estos árboles magníficos. El 2.10 lo conocemos como las plantas medicinales. Todas las plantas medicinales psicotrópicas pues, están alojadas en esta frecuencia del 2.10. El 2.11, para aquellos que hayan visto la película de Avatar, de los changuitos estos, de los gatitos azules, Heiwas, su árbol sagrado, pues déjenme decirle que sí existen estos árboles sagrados. Ahorita, según tengo entendido, existen 2 en todo el mundo, en todo el planeta, y gracias al cielo, la humanidad no sabe dónde se encuentran, si no, ya los hubiéramos eliminado. Cada uno de estos crecimientos de la materia, nosotros los conocemos también como los planos, el segundo plano, las matemáticas, esta segunda dimensión que se cruza a sí mismo y que tiene otro tipo de longitud, tiene anchura y profundidad. Estamos hablando de que sola su perspectiva, todas las dimensiones tienen que ver con las perspectivas de los seres que viven en estas secuencias. Sí. Entonces, observaremos que asimismo la segunda dimensión es el crecimiento de las plantas, el mundo plantae, y hasta dónde llega en su tonal del 2.0 al 2.12. Entender la tercera dimensión es observar que es la vida en sí mismo en movimiento y propagación. Sí, entonces estamos viendo un animal un poco más complejo, una estructura matemática más compleja que el reino vegetal, el reino plantae, el cuerpo, mente,
la estructura de esta misma, nos está dando ya una longitud, anchura y profundidad diferente. El 3.5 es el cuerpo etérico, el lugar donde nace la conciencia humanoide en todos los planetas. No es único del planeta Tierra, sino que esta dimensión se da en todos los planetas. Todos estos que contengan vida tienen tercera dimensión, o sea, tienen una estructura de vida que se mueve y puede observar la misma base de las dimensiones anteriores, ¿sí? Hay planetas que solamente están en la primera dimensión, no hay un mundo plantae, no hay un mundo animal, entonces solo está como una base estructura y hasta ahí se queda. Todo lo que son los satélites, los cometas, son perspectivas unidimensionales de primera dimensión, y la tercera dimensión pues tiene que ver con todos los animalitos que crecen en esta frecuencia, tanto un gatito, un perrito, un conejito, una avecita. Nosotros mismos pertenecemos a la tercera dimensión. 3.0 son las bacterias, 3.1 son los ácaros, insectos súper diminutos, 3.2 son las hormigas, son las abejas, insectos más grandes. 3.3 son los roedores, son los reptiles. 3.4 son los perros, gatos, leones. 3.5, como ya se había mencionado, es la frecuencia donde el hombre nace. Ahorita vamos a observar que el 3.5 es la vibración del propio hombre. 3.6 son animales de percepción más amplificada que nosotros. Nosotros no podemos llegar a tener la ecolocalización que estos animales suelen llegar a tener. Son muy perceptivos, su capacidad de entender todo lo que está a su alrededor es impresionante. 3.7 las ballenas. 3.11, supuestamente hay animales grandísimos, grandísimos en el fondo de la tierra. Se dice que hay una serpiente grandísima, Juggernaut, se le llama Juggernaut. Bueno, es una historia celta de una criatura que vive abajo del mar y su nivel de conciencia es tal que puede percibir psíquicamente todo lo que está a su alrededor. Un tremenda animalazo. Tercera dimensión, si nosotros observamos asimismo la dimensión por cada dimensión, observaremos que estamos en el tercer escalón, y este tercer escalón contiene mini escalones. Este mini escalón asimismo es el 3.5 y tiene diferentes tipos de animales o de conciencias en el 3.5, pero no sé si ya hayan notado de que este 3.5 dimensión tiene un simbolismo muy locochón con la cultura hindú y representa precisamente la frecuencia de la humanidad, la conciencia naciente. Curiosamente, somos el único animal que podemos repetir esta frecuencia vibratoria, que es el Om. Tenemos 10 minutos, ahorita se vuelven a conectar. El principio de generación, vamos a comprender que pues todo tiene su masculino y su femenino en todos los planos. Por lo tanto, comprenderemos que la tercera dimensión, así como la segunda dimensión, ahí la primera dimensión, tienen que depender de esta ley. Una ley entre pasivos y activos para poder reestructurar lo que es la vida. Toda la existencia, todas las humanidades, mucho más allá de este planeta, necesitan de esta ley para poder existir.
Para comprender la cuarta dimensión, lo que es la realidad del mundo espiritual, esta tiene que ver más que nada con la perspectiva de comprender esta frecuencia. Es un mundo de espíritus, es un mundo de ataduras. Lo que está afuera está adentro. La perspectiva de la pineal nos da a observar más y entender con mayor facilidad esta frecuencia dimensional. Todo está relacionado, todo está conectado. Es la dimensión donde todas las leyes se unen. Sí, se conecta con el todo y con el absoluto. Lo que hay dentro de ti es lo que está afuera. La conciencia planetaria, asimismo, se manifiesta en esta frecuencia y quien tenga la oportunidad de entablar con esta dimensión podrá hablar con los espíritus mismos elementales. La cuarta dimensión es el plano causal kármico. Aquí todas las demás leyes se unifican. También es conocido como el plano búdico. Es el estado de conexión donde el hombre encuentra que el universo externo, asimismo, es el universo interno. Todo está conectado, todo está relacionado. Es la dimensión del tiempo, la del pasado, este presente y el yo futuro, el yo cuántico. Si nosotros observamos los estados de crecimiento de esta dimensión, 4.0 dimensión, 4.1, bueno, 4.0 más que nada está relacionado con la apertura misma del tercer ojo, ¿sí? El 4.1 está relacionado con los animales de las hadas, los duendes. El 4.2 está relacionado con la observación de aquellos espectros que nosotros hemos creado en estas dimensiones, tanto el 4.2, 4.3. Hay muchos egregores, tulpas, hay muchos mundos mentales que nosotros mismos creamos. No es que existan, sino que nuestra psique es tan poderosa que puede llegar a crear todos este tipo de consecuencias consecutivas. El 4.4 podríamos decir que ya estaríamos viendo a los espíritus que dejaron el cuerpo físico, materia. El 4.5, actividades psíquicas, a espíritus de actividades psíquicas, poltergeists. 4.6, estaríamos hablando de entidades que se amalgamaron y podríamos decir que hasta son demoníacas. Y hasta el 4.12 estaríamos hablando con los espíritus de la naturaleza. Estaríamos hablando con el espíritu de Pachamama Tonantzin, nuestra madre tierra. Estaríamos hablando con el espíritu del mar, Yemanjá. Estaríamos hablando con nuestro abuelo Huehueteotl, que es el fuego. Estaríamos hablando con nuestro abuelo aire también. Entonces estaríamos hablando con el espíritu de la vida y el espíritu de la muerte. No sé si han observado que también se hace mucha veneración al espíritu de la muerte más que al de la vida, pero pues el de la vida es porque ya lo tenemos seguro, y el espíritu de la muerte pues es algo que pues tratamos de respetar, ¿sí? Aquí en esta cuarta dimensión existen una diversidad de seres tan tremendos y se puede entrar a la tercera dimensión, materia táctil, y salir y asimismo entrar, ¿no? Conforme depende de la especie que vive en esta frecuencia. Hasta aquí tenemos 4 minutos. ¿Alguna pregunta, duda o aclaración? ¿Algún comentario? Profesor, buenas tardes, soy Marisol.
A mí me gustaría saber, porque mucha gente habla de la apertura del tercer ojo, pero en realidad nunca había escuchado esta explicación, ¿no? De que cuando se abre el tercer ojo puedes acceder a estos canales de comunicación con otros seres. Es cierto, o sea, sí se puede abrir el tercer ojo, sí, sí hay algún método, eh, sí, alguna forma de llegar a abrir el tercer ojo, o eso es independiente a cada persona lo puede traer abierto o no. De antemano naces con el tercer ojo abierto. ¿Sí? Se atrofia desde los 7 años, por eso que los niños pueden llegar a ver muchas cosas que nosotros no podemos ver. Cuando nosotros programamos y alimentamos a los niños con sustancias dañinas para el tercer ojo, son las sales, son los azúcares, pero procesadas, o sea, son sales que tienen flúor, son azúcares procesadas, no son azúcares naturales, son programaciones que le hacen tener miedo, que son programaciones que hacen que empiecen ellos a desarrollar más sus egos que sus virtudes. Estas energías son las que hacen que se bloqueen. Y desde los 7 años, nuestra glándula pineal, por medio de la fisiología, empieza también naturalmente a bloquearse si no se entrenaron estos dones. Es por eso que después de los 7 u 8 años para arriba, nosotros ya no tenemos conciencia de este mundo espiritual, pero muchos de nosotros llegamos a observar este mundo espiritual. Hay muchos ejercicios que nos podrían ayudar a la habilidad de abrir este don dormido que se nos durmió. Sí, uno de ellos son las meditaciones, son las respiraciones, es entrar en conexión más amorosa, más armoniosa con nosotros mismos, no vivir con estrés, es ver la luz, porque la glándula pineal se activa de 2 formas. Con luz solar, o sea, sun gazing en la mañana y en la tarde, al anochecer. Sun gazing o la falta de luz absoluta, meditación con la falta de luz. Vibraciones, mantralizaciones, cantos, danzas, hay rituales chamánicas, hay muchos personajes que la danza del sol, por ejemplo, de los nativos americanos del Camino Rojo, ellos a través de esas ceremonias o varias ceremonias espirituales que tienen nuestros hermanos, ellos gracias a esto pueden conectar con la 4ª dimensión y abrir su tercer ojo. Hay también prácticas de apertura del tercer ojo por medio de entrenamiento con la vista periférica, entrenamos nuestros ojos. Uno de los entrenamientos son los exámenes que les dejo también del cubo de Metatrón. El cubo de Metatrón ayuda mucho a despertar la glándula pineal porque empezamos a ver geometrías en estas matemáticas sin que nosotros las hayamos subrayado. Empezamos a ver la geometría y esta geometría nos empieza a mostrar todos los elementos y cuando empezamos a observar esas geometrías, justamente ahí, cuando empiezan a aparecer estos demás elementos, significa que ya está activándose o estimulándose nuestra glándula pineal. Es